Compatriotas, la columna de esta semana lleva por título o se refiere a que el desgobierno es la pandemia, o mejor dicho, el desgobierno es la verdadera pandemia. Ustedes saben que los gobiernos pueden ser malos o pueden ser buenos. Pero al referirme al desgobierno es cuando en realidad prácticamente no existe gobierno o existe una formalidad de gobierno. Y muchas veces es peor, indudablemente, no tener gobierno que tener un gobierno malo. Porque si nosotros dijéramos, ¿quién gobierna? Bueno, hay algunos que dirán, el presidente es Alberto Fernández. La enorme mayoría sabemos que el poder no pasa por él, más allá de las tensiones internas. Y hoy que estamos en el marco de una emergencia sanitaria, además de todas las emergencias que vive el país, siempre evidentemente la voz de una conducción o de un claro capitán o de alguien que realmente marque con autoridad la estrategia, sería muy bueno. Pero amén de esta situación de coronavirus, o supuestamente de padecer coronavirus de Alberto Fernández, su debilidad no pasa por eso, pasa porque simplemente es un presidente puesto, y hoy podríamos decir que los dos grandes ejecutores de la política que dictamina estratégicamente Cristina Fernández de Kirchner es sin duda Sergio Massa y Máximo Kirchner, que son algo así como la alianza para ejercer una suerte de ejecutivo real en la Argentina. A ver, la palabra títere suena fuerte, pero ciertamente una persona que, carecía de total base electoral y que a lo mejor está con su perro Dylan mirando al infinito en su lujoso piso de Puerto Madero y aparece Cristina Kirchner y le pregunta, ¿querés ser presidente? Y tirando a las llamas todo lo que había dicho antes, ¿verdad? Si no te sirven estos principios, tengo estos otros, ¿no? Es simplemente, yo diría, el ejemplo de un presidente puesto a dedo y un presidente que más allá de que engole la voz, de cuando lo dejan hablar, digamos, evidentemente carece de total poder político. Por tanto, estamos en un desgobierno, en un desgobierno que no es el primero, no es el primer ya no desgobierno, sino no es el primer mal gobierno. Venimos con malos gobiernos, amén de todo lo que pasó durante el periodo militar, venimos con malos gobiernos democráticos, entre comillas, desde 1983 a la fecha. La clase política argentina, y argentina entre comillas, amén de esta emergencia y de esta denominada pandemia, ha sido una verdadera plaga. Han sido las 7 plagas de Egipto sobre la Argentina, ¿verdad? Nunca me canso de decirlo, cuando se nos prometió que con la democracia se come, se cura y se educa, bueno, estamos 4 décadas después, 1000 veces peores que antes. Entonces, yo diría que hasta diciendo que han sido las 7 plagas de Egipto, yo diría que somos de alguna forma benignos. Y ahora, en términos alarmantes, y ojo, en esto también es cómplice el oficialismo, la llamada oposición, los medios del sistema, se ha hecho una especie de psicosis, o se está haciendo una especie de psicosis sobre la llamada segunda ola, que parecería algo así como un tsunami apocalíptico que va a caer sobre la Argentina. Y para analizar esto, porque esto lo tenemos que analizar en el marco de una batería de problemas o de cuestiones, para llegar finalmente al núcleo de esta cuestión, que es la cuestión sanitaria o la cuestión de salud específicamente, yo quiero hacerlo
justamente, como les decía, en este marco. Primero, tenemos una emergencia sanitaria y tenemos una falta de soluciones sanitarias básicas. ¿Por qué? Todo el resto anda bien y únicamente tenemos problemas faltantes de vacuna, de infraestructura, de un montón de cosas básicas en la salud, pero el resto anda bien. No, no. Hay un apotegma que señala que nadie puede ser libre en una nación esclava, ¿verdad? Y que yo sepa, los esclavos a lo largo de la humanidad no la pasaban precisamente bien. Ser soberano quiere decir tener señorío sobre lo propio. Nosotros nacimos como una nación luchando por su soberanía, pero a lo largo de toda nuestra historia hemos tenido muy pocos periodos, muy pocas luces de verdadera soberanía nacional. Hoy somos una nación que en definitiva no hace otra cosa que seguir la agenda del globalismo, que es la nueva forma que han adoptado los imperialismos. Fíjense, les doy un ejemplo de este país que hoy está esclavizado, de este país que hoy indudablemente no puede resolver ni lo más elemental de una emergencia sanitaria porque hoy nos tienen como una nación de esclavos. Nosotros con los compañeros, con los camaradas, estuvimos en la vigilia del 1 de abril en el cenotafio en la Plaza de San Martín. Total ausencia, pero absoluta ausencia de cualquier funcionario nacional. El gobierno de la ciudad mandó 4 funcionarios, 4, porque ni siquiera vino el secretario o la secretaria, para recibir un diploma y huir. Se prohibió, yo calculo que se prohibió, porque eso habitualmente es una decisión presidencial, la presencia de cualquier banda militar. Ahí vemos el odio de la señora a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, incluso en un día magno como es el 2 de abril. Para cubrir las apariencias, mandaron la banda de la Policía Metropolitana. Realmente también debo referirme, y esto no lo comento en términos positivos, sino todo lo contrario, que el Frente Patriota fue la única agrupación política, el único partido político que esa noche acompañó a los veteranos de guerra. Después había una cantidad de gente suelta, total ausencia, por lo menos en la vigilia del 1 de abril en el cenotafio, de organizaciones políticas. Síntoma también de que el colonialismo también está afectando, parece, nuestro nacionalismo cultural. Pero también vemos esa clase política cómo se atropella en el besamanos para participar en reuniones, encuentros, en fotos con el llamado influencer embajador británico. En un país que lo vimos, o sea, con gran escándalo en los últimos días, y es lo que pasa todos los días desde hace tantos años, de poner esa verdadera ciudad flotante que hay a partir del kilómetro 201 de nuestro mar argentino, depredado por navíos chinos, coreanos, europeos, en fin, de todas las nacionalidades impunemente, y nosotros desde la costa porque, claro, han destruido nuestra marina mercante, y no hablemos de nuestra marina de guerra. No hablemos de la Patagonia, entregada a la extranjería, de la explotación minera, de los servicios públicos, en fin, de todos aquellos que lucran y succionan la riqueza de nuestro país. Entonces, un país que no tiene soberanía política, ¿ustedes creen que va a tener la llamada soberanía sanitaria? Imposible. Tampoco tenemos independencia económica. A ver, seguimos siendo esclavos con el gobierno anterior, con el anterior del anterior, de la usura internacional. La oficina del FMI sigue en el Banco Central y la política económica sigue en los dictados del FMI.
Ahora nada más que parece que nos dan algún plazo de más, ¿no es así? Nos han sacado para volverlo a ajustar después un poquito el lazo del cuello. Un país que no tiene justicia social. Nosotros, bueno, incluso con todo este despliegue del Frente Patriota, especialmente en lo que a mí me está, digamos, involucrando fundamentalmente en esta campaña, que es sobre todo recorrer los municipios bonaerenses, donde todavía estamos en todos los municipios hablando de que no hay cloacas, de que no hay agua corriente, de que no hay pavimento, de que faltan, en fin, las cuestiones básicas, donde tenemos, no solamente en la provincia, sino en todo el país, 6 de cada 10 chicos que están bajo el límite de la pobreza. ¿A ustedes les parece que puede haber soberanía sanitaria en un país donde 6 de cada 10 chicos están subalimentados? ¿A ustedes les parece que puede haber soberanía sanitaria o política sanitaria en un país o en una provincia, por ejemplo, inmensa como la provincia de Buenos Aires, donde en gran parte de muchos municipios no hay cloacas, no hay agua corriente? Ustedes saben que cuando sucedió en su momento en Buenos Aires la fiebre amarilla, ¿verdad? La gran solución pasaba por que a partir de ese momento se entendió la importancia, ¿verdad?, del tema del agua corriente, de las cloacas. Y los sectores ricos, que antes vivían en el sur de la ciudad de Buenos Aires, se mudaron al norte. Antes los ricos estaban en el sur y los pobres estaban en el norte. Y después fue al revés, claro, los ricos se mudaron al norte y los pobres quedaron en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En mi vida me han tocado épocas buenas y épocas malas, y épocas realmente muy buenas y épocas realmente muy malas, donde a veces no es una imagen, donde a veces uno ha tenido que irse a dormir con un pedazo de pan y un mate cocido. ¿Puede haber soberanía sanitaria, siquiera una alimentación básica en un país donde me hablan de un precio mínimo de 241, a lo mejor si ustedes lo encuentran la yerba me avisan, pero donde el paquete de yerba está a 340, 370 pesos, el kilo de pan a 120, 80 pesos el litro de leche como básico, donde hoy ya no es como, ni siquiera como el tango, la yerba de ayer, hoy el mate cocido y el kilo de pan es también un lujo. En el país de los alimentos, en el país que puede alimentar a 500 millones de personas, no puede haber soberanía sanitaria en medio de la pobreza, de la injusticia social, de la dependencia económica y de la esclavitud política. Es imposible que lo haya. Supuestamente la soberanía sanitaria o la política sanitaria debe cuidar nuestra salud, lo que significa cuidar nuestra vida. Puede haber en el marco donde tenés un gobierno que a través del garantismo privilegia el derecho de los delincuentes o la impunidad de los delincuentes para el asesinato diario y sistemático de las personas. De gobiernos, no solamente sino también involucra a los anteriores, que a través de la corrupción han hecho alianzas estratégicas con los narcos, porque están instalados todos los cárteles en la Argentina. Todos los cárteles del narcotráfico están instalados en la Argentina. Y no me refiero solamente a Santa Fe o a Salta, ¿no? En Salta yo ya hablé que hay 3.000 miembros del ex cártel de Pablo Escobar que se dedican a la usura, digamos, al famoso préstamo gota a gota de aquellos que quedaron fuera del sistema económico para prácticamente exprimir a la gente, y no hablemos lo de Santa Fe. ¿Ustedes creen que eso actúa impunemente? Están comprados jueces, políticos, miembros de seguridad, está comprado todo el poder político por el narcotráfico. ¿Qué nace eso? Evidentemente de la corrupción. En un país que da prebendas, que da limosna y que no da trabajo. Y entonces ahora llegamos a que después de esto que parece una novela de terror, donde todo lo que nos podría pasar ya nos ha pasado y nos viene pasando desde hace 4 décadas, nos quieren asustar con la segunda ola. Viene la segunda ola, viene el fin de la Argentina.
Hemos sobrevivido 40 años a todos ustedes, a todos los que han gobernado, y creen que nos van a asustar con la segunda ola. Miren, evidentemente el coronavirus, hoy con la variante COVID-19, o el COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. El más común es lo que conocíamos como la antigua gripe. Y yo no voy a negar su existencia, al contrario, yo señalé, creo que fui uno de los primeros políticos en señalar que esto era un virus de laboratorio, que lo habían tirado o había salido del laboratorio de Wuhan, de experimentos que a su vez habían surgido originalmente en los Estados Unidos, que a cargo de esas investigaciones estaba la oficial médica militar Xi Zhenli de la China. Bueno, a ver, yo ya empecé a hablar de esto en enero del 2020, cuando acá decían que China estaba lejos y que no iba a pasar nada. Es una variante más agresiva, un poco más agresiva que la gripe, ¿verdad? Pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Y me voy a basar en estadísticas que se han dicho más de una vez. Según el Ministerio de Salud de la Nación, entre marzo y septiembre del 2019, esto es, tomando los meses de otoño y de invierno, en el año 2019 fallecieron por gripe y enfermedades respiratorias 32.000 personas en la Argentina. Y no ya a lo largo de 6 meses, sino desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021, lamentablemente, fallecieron 59.000 personas por coronavirus. Entonces, a ver, esto está dentro, yo diría, prácticamente dentro de las estadísticas habituales de muerte por enfermedades respiratorias en la Argentina. Que después de esto se haga una psicosis, que me digan que hay cepas más agresivas, perfecto, pero si yo todos los días a ustedes les daría las estadísticas de la gente, no sé, que se muere por cáncer, de la gente que se muere por afecciones cardíacas, llegaría un momento en que muchos pensarían, bueno, parece que salís a la calle y contraes cáncer, o la Argentina está bajo una epidemia de enfermedades cardiovasculares. Mire, yo no me voy a poner a teorizar acá del plan global, del control social, de un montón de cosas que uno siempre termina en este tema de que te llaman conspiranoico. Yo estoy hablando de estadísticas. A ver, la tasa de mortalidad por el llamado COVID-19 es bajísima y está en el nivel de todas las enfermedades respiratorias. Ahora, a mí me gustaría que también hubiera una estadística, y ahí entramos en el desastre de la actual política sanitaria, por toda la gente que se murió por afecciones no atendidas, especialmente en la cuarentena del 2020, cuando vos ibas a un hospital o a un sanatorio por un problema de vesícula, por un problema cardíaco, por lo que fuera, y te decían solamente se atiende temas del COVID o del coronavirus. Les diría que es el triple de los muertos. Esa estadística no se la ponen. Como tampoco ponen las estadísticas por desnutrición, como tampoco ponen las estadísticas por muerte por inseguridad. Entonces, miren, acá no hay oposición y oficialismo. Todos los medios, desde La Nación Más hasta TN, pasando por C5N, A24, Canal 9, los medios que ustedes quieran tomar, están todos con la misma línea de la agenda global. Y esto no es no atender un problema, esto es magnificar un problema y responder a la agenda global para transformar a la población, no solamente de Argentina, sino en el mundo, en una legión de borregos, en una legión de seres sometidos con un bozal. Que no está mal el uso del tapabocas. Es más, los japoneses hasta lo usan como costumbre cuando tienen un problema de una gripe, de un resfrío, y uno debería usarlo ante una situación de salud.
pero no como una forma habitual de vida. Yo miraba el otro día, estaba almorzando con mi esposa, con otros compañeros, y veía una parejita, ¿verdad? Y un joven. Tenía el tapaboca, tomaba un vaso, tomaba un solo de agua, se bajaba el tapaboca. Agarraba un pedazo de comida, se bajaba y subía el tapaboca. Después, a ver, la ridiculez. ¿Es necesario el tapaboca en una playa? ¿Es necesario el tapaboca, no sé, a la costanera, en un espacio? Pero nos están... Y por supuesto esto también desata todas las psicopatologías, todas las cuestiones de la hipocondría muchas veces colectiva, toda esa cuestión de la acusación social. Ah, no, mirá... Yo evidentemente creo que además el gobierno, vamos a suponer que el gobierno se lo hubiera tomado en serio, porque yo no puedo respetar a este gobierno como política sanitaria. ¿Y saben por qué? Además de todo lo que yo le dije, por algo mucho más importante. Porque este gobierno es el que ha promovido el genocidio de nuestros niños por nacer. Es el gobierno que ha impulsado y ha hecho ley, la ley del aborto. Este gobierno va a estar preocupado de nuestra salud cuando es el autor, el gestor del asesinato de los seres más inocentes, que son los seres en gestación. Dejémonos de embromar. Evidentemente, aun si uno lo circunscribiera a todos estos gobiernos dóciles, ¿verdad?, al condicionamiento global, ¿cuál ha sido la política sanitaria? Un desastre. En enero del 2020, yo señalé que había este virus de laboratorio que había salido del tema de Wuhan, que todavía no sabíamos la peligrosidad que tenía, y yo fui el primer político en la Argentina en decir que era necesario un urgente y preventivo cierre de fronteras, fundamentalmente de China. Pero los chinos iban y venían como si fuera por su casa. Recién el 14 de marzo el actual presidente se decidió a dictar el cierre de fronteras. Como siempre digo, 3 días antes se reía, iba a la facultad, se sentaba en el primer banco, decía que no pasaba nada. Su desastroso exministro, con el desastre que ahora le continúa, me refiero a Ginés y Bisotti actualmente, decía que estaba lejos, que además había calor, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el signo de esta política, aparte del chanterío, de la caradurez, del intento de la manipulación política, es la absoluta improvisación, ¿verdad? No tenían un plan y hoy mucho menos carecen de un plan. O mejor dicho, sí, hoy después les voy a comentar, pero sí tienen un plan electoral, pero no tienen un plan sanitario, Dictaron el cierre de fronteras el 14 de marzo de 2020. ¿Qué cierre de fronteras si un mes después uno iba a retiro y venían de Chile, de todos los países limítrofes como si fuera Pancho por su casa? ¿Qué cierre de fronteras donde pasás caminando por el río desde Bolivia? ¿Qué cierre de fronteras? No existió ningún cierre de fronteras. Nuestras fronteras fueron y son un colador. Después, cuarentena. ¿Saben qué es una cuarentena? Una cuarentena real, una cuarentena con la que yo estaría de acuerdo, son 40 días. No es la cuarentena más larga del mundo. Además de ser uno de los países con una de las mayores inflaciones del planeta y con una de las mayores clases políticas más corruptas del planeta, hemos tenido también la cuarentena más larga del planeta. ¿Para qué sirvió? Para nada. Absolutamente para nada. Sí sirvió para algo, para ayudar al hundimiento de nuestro país. Más de 2 millones de desocupados, y acá si no me equivoco, sí, acá tengo una estadística oficial de CAME, de la Cámara de Comercio. Se fundieron 90.700 locales, 41.200 pymes. Según la asociación que nuclea a todos los restaurantes, quebraron 100.000 restaurantes, hundieron la economía argentina. En la cuarentena más grande del mundo, en una política sanitaria inexistente. Y nos decían que nos tranquilizáramos, para aquellos que estaban inquietos, que iban a venir los millones de vacunas a partir de diciembre y de enero. Ni siquiera para eso sirvieron.
ni siquiera, pero sí sirvieron, ¿m? Y esa fue, por supuesto, el detonante de la caída de Ginés García, para que los jovencitos de la cámpora, para que todos los hijos del poder se vacunaran antes que el resto, antes que los ancianos, antes que aquellos que podían tener evidentemente una mayor vulnerabilidad. Además de todos los hechos de corrupción que se conocieron en compra de barbijos, de elementos sanitarios, de alimentos, de todo lo que ustedes quieran llamar. Yo siempre digo, si esto teóricamente fuera el Titanic, y a veces en la Argentina aparece el Titanic, ellos dirían primero los oficiales, primero los capitanes, primero los políticos y al fondo los niños, las mujeres, etcétera, etcétera. En el sálvese quien pueda siempre están primero ellos. ¿A ustedes les parece que un gobierno de estas características, que además nos habla de distanciamiento social y que organizó un velatorio para 1 millón de personas, realmente está preocupado por nuestra salud? De lo que tenemos que estar preocupados es que esta gente nos gobierne. Por eso yo digo, ¿qué segunda ola? ¿Qué pandemia? La pandemia son ellos. Esta clase política es la pandemia. Hablaba de las 7 plagas de Egipto, nos hemos quedado cortos. No solamente este gobierno, hace 4 décadas que tenemos una plaga en la Argentina. Una plaga que se disfraza de democracia. Una plaga que nos dice, ¿verdad?, que somos soberanos y libres porque ponemos un papelito en una urna cada 2 años. Y también una plaga, con todas las excepciones del periodismo alternativo y de algunos miembros del periodismo, frente a los cuales me saco simbólicamente el sombrero, el resto del periodismo es cómplice igual que la clase política. Son los voceros de esta plaga. En los canales de televisión ustedes van a ver únicamente el juego de la grieta. Macrismo, antimacrismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. Quieren traer el viejo sueño de Neusta acá de convertir a la Argentina en ese jueguito de demócratas y republicanos, que serían hoy los kirchneristas y los macristas, para que todo cambie y nada cambie. Y por supuesto, las voces alternativas sistemáticamente censuradas, a no ser algunas colectoras, algunos dirigentes que puedan de alguna forma no ser tan peligrosos. Pero esa y no otra razón, ¿verdad? Más allá de las paparruchadas que dicen, es porque ustedes van a ver censuradas nuestras voces en los grandes medios de comunicación. Y por eso es también la necesidad de haber producido nuestro propio medio de comunicación, como es Radio TV AN24, bajo la consigna de Despertando Conciencias. Y evidentemente, tal vez esta noche o mañana van a empezar con el tema de las medidas. La cámpora, los jóvenes de la cámpora, los que corrieron a aplicarse las vacunas VIP, son los más ortodoxos. Ustedes los van a ver diciendo pavadas en las redes, que viene la segunda ola. Están alarmadísimos los jóvenes de la cámpora, ¿verdad?, siguiendo los lineamientos del estalinismo oficial. ¿Cuál es el temor real del gobierno? El temor real del gobierno, y lamento si realmente alguno lo cree, porque francamente habría que darle el trofeo a la ingenuidad, no es esta crisis sanitaria. Jamás se ocuparon de nosotros. No les interesa lo que nos pase. Mucho menos lo que le pasa a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestros pobres. No les interesa nada de lo que les pase, ni de lo que nos pase. Ellos tienen el síndrome de 1987, el síndrome de cuando Alfonsín perdió las legislativas y se le hizo ingobernable el país y tuvo que dejarlo en 1989. El gran temor, el gran coronavirus mental que tiene este gobierno es que no vaya a ser que pierda las elecciones legislativas de este año. Y saben que el país se le va a hacer ingobernable en los próximos 2 años. Es más, si pudieran impedir las elecciones, sería el sueño dorado, digamos, de esta gente, porque van de mal en peor, porque, a ver, si uno tomara la gestión, incluso con el desastre de lo que ha sido la gestión anterior de Macri, continuidad de un mismo sistema,
¿Qué es lo rescatable? ¿Qué hay de rescatable desde que asumió en esta nueva etapa el kirchnerismo el poder? Absolutamente nada. Es una cosa peor que la otra. Entonces, indudablemente, las elecciones son el verdadero coronavirus al cual le teme este gobierno. Ya en enero, fíjense, en enero, donde había una bajísima cantidad de casos, ya soñaban con ver si podían instalar la fase 1, una locura, en medio de las vacaciones. No lo pudieron hacer. Y ahora están manipulando a ver qué pueden hacer. Y evidentemente este tándem que en realidad gobierna, que es Massa, Máximo Kirchner, bajo la dirección de Cristina, lo que está pensando es en una gran maniobra electoral, disfrazada de emergencia sanitaria, donde ellos van a querer indudablemente unificar las PASO, las primarias, con las generales, para instalar un sistema de ley de lemas en los hechos, donde se vote internas y donde se vote generales en septiembre o en octubre, que es el mismo sistema fraudulento que siempre existió en Santa Cruz, Porque si quisieran hacer una reforma real, ¿verdad? Primero, sacar las internas. Y si quieren hacer una cosa más transparente, boleta única de papel, ¿verdad? Pero no, quieren juntar las dos. Y a lo sumo, si no pueden, bueno, van a buscarle alguna variante de aquellos que les permita manipular y creo que en su momento hasta pergeñaron la posibilidad de ir al voto por correo con el mismo sistema que produjo tanto escándalo en Estados Unidos, pero bueno, a tanto por lo menos por ahora no se animaron. ¿Y por qué quieren ir cada vez a una cuarentena más intensa? ¿Saben por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces vieron a algún dirigente, por ejemplo, ustedes, los que siguen la campaña del Frente Patriota, verán a nuestros dirigentes recorriendo la provincia, haciendo eventos, pero ¿cuántos dirigentes ustedes vieron del Frente Patriota, por ejemplo, invitados por C5N? O por TN, o por La Nación Más, o por Crónica, o por Canal 26. Ninguno. Claro, si nos tienen a todos encerrados en la casa, ¿saben dónde va a ser la campaña? En los canales donde van a ir los macristas y los kirchneristas en una especie de lista o de enfrentamiento bipolar. ¿Qué es lo que quieren? Mantener el mismo sistema fraudulento electoral y hacer la campaña por televisión para que, en definitiva, la gente vote más de lo mismo, para que no se escuchen otras voces y para que, en definitiva, el acuerdo estratégico bajo la bendición global del macrismo con el kirchnerismo siga adelante en una suerte de alternancia. Por tanto, yo les diría, compañeras, compañeros, compatriotas, que hay que resistir y en especial hay que despertarse, hay que despertar. Siempre hemos mantenido los pies dentro del plato. Nosotros queremos llegar, lógicamente, sabemos que estamos peleando dentro del sistema. Y ustedes saben que yo de todo lo que pienso expreso, siendo generoso, un 1%. Pero el sistema no ha podido detenernos. Hoy somos una fuerza nacional extraordinaria. Y el Frente Patriota es la última línea de resistencia en la Argentina contra este sistema. La madre de todas las batallas seguramente la vamos a tener en la provincia de Buenos Aires y vamos a tener, yo creo, una gran elección en muchas provincias también. Pero, como dice el Martín Fierro, debe el criollo aguantar hasta que nos trague el hoyo o hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Nosotros vamos a avanzar y los vamos a enfrentar, aún en el marco de toda esa desventaja que les vengo hablando, en su propio terreno. Y puedo asegurarles que aún pese a todas las dificultades, el resultado va a ser extraordinario. Porque así como hay mucha gente que lamentablemente aún sigue dormida, aún sigue con la psicosis, aún sigue pensando en esa suerte
de falsedad bipolar en la cual nos quieren involucrar, también hay mucha gente que ya ha despertado, y que ya no acepta ni más veneno ni más placebos. Por tanto, en este marco donde tenemos que tener conciencia, más allá de todo lo que nos tengamos que cuidar en el tema de salud, pero que la verdadera pandemia es este gobierno y la actual clase política, yo creo que tenemos que también empezarnos a preparar y a organizar, como lo estamos haciendo, para votar bien. No importa, en el marco que sea, sabiendo que nos van a hacer fraude, sabiendo que a lo mejor nos van a quitar el 30 o el 40% de los votos reales. En el marco de este sistema fraudulento, este año el Frente Patriota, el nacionalismo argentino, el patriotismo argentino, unido hermanadamente con el peronismo de Perón, está decidido a desembarcar, decidido a establecer su cabecera de playa contra el sistema. Entonces, también debemos involucrarnos y fundamentalmente también debemos votar bien, porque si seguimos votando más de lo mismo, van a suceder las mismas cosas. Hoy la discusión entre las fuerzas políticas es saber quién es más Drácula o quién es más el hombre lobo, quién hizo un desastre o quién hizo una catástrofe, cuál es el mayor nivel de corrupción de unos con otros. Son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Por tanto, desde esta tribuna, desde este espacio, yo los convoco, compatriotas, a unirse al despertar argentino. No planteamos nada violento. Aceptaremos, entre comillas, las reglas que nos pongan delante. Y si nos quieren encerrar, ya buscaremos las formas de romper esos candados. El curso de la historia no puede detenerse y los enemigos de la patria tienen fecha de vencimiento. Así que hoy, como ayer y como siempre, la verdad es una sola. Solo el nacionalismo salvará a la patria. ¡Viva Argentina!